Bienvenido a Matemáticas Clase y mucho más. Hoy vamos a ver el plano cartesiano. Este es el plano cartesiano y como vemos contiene un eje que dice eje Y y dice positivo y positivo. O sea que del origen, esta O significa del origen hasta arriba, todo esto es infinito. Esta flechita significa que va hasta el infinito. Es positivo. Y este está también el eje X, que hacia la derecha va infinito positivo. Si nos vamos hacia la izquierda en el eje X, vamos a ver que está negativo hasta infinito. Igualmente con el eje Y, si vamos hacia abajo, está negativo. Como vemos acá hay unos numeritos, 1, 2, 3, 4. Eso significan los cuadrantes. El 1 significa el primer cuadrante, donde el eje Y es positivo y el eje X es positivo. O sea, la abscisa, que es el eje X, y la ordenada, que es el eje Y. Ahora el segundo cuadrante es cuando el eje Y está positivo, pero el eje X o la abscisa está negativa. El tercer cuadrante es cuando ambos ejes están negativos. Y el cuarto es cuando el eje X o la abscisa está positiva y el eje Y o la ordenada está negativa. Este sería el cuarto cuadrante. Entonces acá se ve una imagen mejor. Dice eje de las ordenadas. Acá está el origen, el que yo les decía, el 0,0. El punto 0,0, que ahorita vamos a ver cómo se ubican los puntos. Y acá está el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Siempre va a ser en ese orden. El eje de las ordenadas o el eje y el eje de las abscisas con el eje X. Ahora vamos a ubicar unos puntos que en este caso van a ser 3. Estos 3, está el punto A, que va a ser el de 0,-1. Pero ¿cómo se ubica este punto? ¿Cómo se ubican los puntos? Primero vamos a ver en el eje X, que es este acá, el eje de las abscisas. Entonces la primera es una abscisa. Vamos a ubicarla en el 0, o sea, en el origen. Acá estaría con el eje X y ahora nos vamos al eje Y con -1, o sea, bajamos -1 acá. El punto A quedaría ubicado en este lugar como 0,-1. Le podemos escribir acá la coordenada o si no, pues no es necesario escribirse. Ahora vamos a ubicar el siguiente, el punto B. Bueno, el punto B está en 0,5 y ubicamos en el eje de las abscisas o en el eje X el 0 y en el eje Y el 5, o sea, acá arriba. Entonces acá quedaría el punto B. Lo voy a dejar así escrito la B, no es necesario ponerle las coordenadas. Además, esto se llaman las coordenadas del punto B, en este caso es el punto B. Y por último vamos a hallar el punto C, que es -5,-5. En el eje de las abscisas, o en el eje X, vamos a ubicar el punto -5, que es en este lugar, y ahora vamos a ubicarlo en el eje de las ordenadas, que es este, el eje Y, el que le sigue, que es el -5 igualmente, o sea, acá. Y ahora vamos a poner punticos, vamos a poner lineecitas, hacia esta manera, un poquito chonetas porque estoy en cursor, pero ustedes la hacen con reglita, más bonito. Y acá, como vemos, los puntos se unieron acá justamente. Entonces acá va a ser el punto C. Así es como se ubican los puntos en el plano cartesiano, pero más adelante vamos a ver cosas más avanzadas que se pueden hacer en el plano cartesiano, como estas que les estoy mostrando. Realizaremos ejercicios y después miraremos las gráficas y sus funciones. Esto se llaman las funciones que se pueden hacer en el plano cartesiano. Están las funciones racionales, que como vemos son estas, y las asíntotas, que son las que están marcadas en rojo, que son estas líneas, las líneas normales, las curvas, la parábola, que está roja, y curvas de tercer grado, gráficas potenciadas, las funciones circulares, las funciones trigonométricas, que es esta que dice función y seno, esta de acá, y otras como son las funciones de logaritmación, funciones exponenciales, funciones de radicación, entre otras, muchas más. Entonces les invito a que se suscriban, le den like y compartan a Matemáticas Class y mucho más.